una mejora en el cálculo del equilibrio líquido-vapor para la parte gaseosa primero y la parte líquida. Vimos la semana pasada una herramienta que son las propiedades molares parciales, lo vimos con el volumen, pero dentro de esa la propiedad más importante es la energía libre de Gibbs molar parcial, que una propiedad molar parcial me está indicando de cómo varía una propiedad total cuando le agregamos a una cantidad suficientemente grande, le agregamos un mol de de mezclas que tienen más de una sustancia, dos o más sustancias, y entonces cómo varía la propiedad con el agregado de ese número de moles, no con la temperatura o la presión, sino con el número de moles. La propiedad más importante es la energía libre de Gibbs molar parcial, que nosotros sabemos ahora que se llama potencial químico. Bien, a partir de eso, vamos a ver, ustedes recordarán que la igualdad de potenciales químicos me indica el equilibrio de fases o si hay una reacción química, el equilibrio químico. Bien, vimos dentro de las igualdades del potencial químico para soluciones ideales, ya sea tanto de la parte vapor como de la parte líquida. Y ahora vamos a ver desde la parte de la parte real. Voy a compartir pantalla y vamos a ver la presentación. Entonces, vamos a ver disoluciones o estamos viendo disoluciones o soluciones no ideales y dentro de eso la fugacidad de lo primero que vamos a ver. Sí, ahí están los libros que estamos viendo y vamos a ver la fugacidad, como les dijimos. Bien, entonces vamos a conservar las ecuaciones donde estaba la presión parcial, la presión de saturación, las fracciones molares, tanto del líquido como del sólido. Recordemos esta ecuación que por ahora es la fundamental y que esta nosotros la transformamos para poder hacer cálculos. Bien, lo último que les dije que para soluciones reales vamos a tratar, ¿sí?, de esto, transformarlo en algo parecido que ya conocíamos, la ley de Dalton, ¿sí?, de las presiones parciales. Bueno, ahora vamos a preguntar transformarlo en algo. Y luego la clase que viene vamos a tratar de transformar esta parte, la de los líquidos, en del potencial químico en algo parecido a la ley de Raoult. Recordamos que hay mezclas volátiles que no cumplen con la ley de Raoult. Teníamos desviaciones negativas, se llaman desviaciones negativas a la ley de Raoult, o desviaciones positivas. ¿Cuándo son desviaciones negativas? Cuando la presión total tiene valores menores a lo que dice la ley de Raoult de las presiones totales. Esta es la ley de Raoult de las presiones totales y estas son las presiones parciales. Si está por debajo de la presión total o de las presiones parciales, se llama desviaciones negativas. Si está por arriba, decimos que son desviaciones positivas. ¿Cuándo ocurría esto? Bueno, el comportamiento ideal era cuando las interacciones, esos días hemos estado finales y se siguen buscando.
cuando se dice que son soluciones ideales y saltan diciendo cuando no hay interacciones. No, está mal. Cuando las interacciones soluto-solvente son de la misma magnitud que las del solvente-solvente y soluto-soluto. Es decir, lo que no hay es desviaciones de las interacciones cuando hay comportamiento ideal. Si hay desviaciones del comportamiento ideal, que pueden ser desviaciones negativas en las interacciones o desviaciones positivas. Recuerden eso cuando se les pregunta qué son soluciones ideales. Bien, ¿qué teníamos? Teníamos, ¿sí?, la energía libre de una fase era, o la variación de la energía libre en una fase era cómo variaba, para un sistema abierto, cómo variaba la energía libre en esa fase con la temperatura, manteniendo constante la presión y el número de moles de los componentes, cómo varía con la presión, manteniendo constante la temperatura y los números de moles del componente, y cómo varía con los números de moles de los componentes, de todos, por eso hay una sumatoria, manteniendo constante la temperatura, la presión y el número de moles de todos los demás componentes menos B. La energía libre molar parcial. Esta es una propiedad molar parcial porque varía únicamente con la propiedad total, con el número de moles de cada uno de los componentes. Y a esto se lo designaba con la letra mu, a esto, que es el potencial químico del componente I en la fase F, que es, vuelvo a repetir, la energía libre molar parcial de Gibbs. Y para el sistema total va a ser la energía de Gibbs total, no para cada una de las fases. Entonces va a ser la total acá. La energía libre de Gibbs total, cómo varía la energía libre de Gibbs total con respecto a la T, con respecto a P y con respecto al número de moles. Si es a temperatura y presión constante y estamos en el equilibrio, el diferencial G total, que es el principio, el primer principio del equilibrio, criterio de equilibrio, me va a dar igual a 0, ¿sí? Como esto es T y P constante, lo único que me queda es esto, que lo habíamos visto en la primera clase. Entonces, cuando hay equilibrio, cuando termodinámico, cuando la temperatura se mantiene constante, la presión se mantiene constante y el potencial químico se mantiene constante. Si hay dos fases, la temperatura está en el equilibrio entre las dos fases, la presión entre las dos fases, el potencial químico entre las dos fases para cada uno de los componentes. Por eso va mu sub I. Bien. ¿Qué más teníamos? Seguimos recordando. El potencial químico de un componente en un gas, si en una mezcla gaseosa, era el potencial químico como gas, pero puro, a la temperatura y presión de la mezcla, más RT, logaritmo de la fracción molar de I, para el gas ideal. También vimos que para una solución ideal que cumple la ley de Raoult, era la ley del potencial químico con la ley de Raoult, ¿sí? El potencial químico del componente I en la fase líquida, ¿sí?, en la mezcla líquida, era igual al potencial químico de esa fase líquida en el componente I. Le ponemos 1 porque es puro, pero en las condiciones que cumple la ley de Raoult. Acuérdense que acá hay dos modelos, la ley de Raoult y la ley de Henry. Puro, pero cumpliendo con la ley de Raoult a la temperatura y presión externa, más RT logaritmo de XY. Y para Henry era esto, que significa el potencial químico del componente I líquido era igual al potencial químico del componente I líquido puro, pero cumpliendo la ley de Henry, a la T y P
de la mezcla, más RT logaritmo de X sub I. De acá, de la ley de Raoult y de la ley de Henry, se podían deducir los equilibrios de fase, el líquido-vapor. ¿Sí? Este era el que hemos usado. Y el Henry, que no lo hemos usado porque da muchísimos errores, sería este. Este es el equilibrio líquido-vapor cumpliendo la ley de Henry. ¿Para quién? Para el soluto. ¿Sí? Para el solvente, recuerden que se seguía cumpliendo este. Vuelvo a repetir, para el soluto, para cumplir la ley de Henry. Y además, esto da resultados catastróficos, no se usa. ¿Dónde se aplica la ley de Henry? Cuando hay gases poco solubles en líquidos. Bien, todo esto lo hemos visto. Recordando todo esto y recordando cómo varía el potencial químico de un gas, cómo varía con la presión. Fíjense, recordamos que era esto, ¿sí? La energía libre de Gibbs molar, que era el potencial químico, en función de la presión teníamos esto. Y esto que era el potencial químico en estado estándar, que era a la presión de un bar. Bien, a partir de acá, vamos a ver cómo varía el potencial químico de un gas, pero real, no de un gas ideal. Y fíjense, acá está. Este es el potencial químico, el que está en gris, de cómo varía de un gas ideal o perfecto. ¿Sí? Hay en algún momento, cuando vimos termodinámica de las fracciones del Z, que hay zonas a altas presiones, es decir, pocas distancias, predominan las fuerzas de atracción. A bajas presiones, es decir, grandes distancias, predominan las fuerzas de repulsión. Entonces, según que predominen fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión, el potencial químico va a variar con la presión para un gas real de esta manera. ¿Sí? Vemos que se desvía el potencial químico de la idealidad. ¿Sí? El potencial químico de un gas real con la presión de la idealidad. Tiene este comportamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos definir este potencial químico para un gas real teniendo en cuenta estas fuerzas de atracción, y quien lo va a hacer, ¿sí? Lo va a hacer Gibbs, ¿sí? Y va a proponer, ya vamos a ver una ecuación. Vamos a ver que en algún momento el potencial químico de un gas real va a ser mayor que el de un gas ideal cuando predominan las fuerzas de repulsión, o va a ser menor que un gas ideal cuando predominan las fuerzas de repulsión, de atracción, perdón. Bien, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta esta ecuación, fíjense lo que va a hacer. Va a escribir la misma ecuación, que en vez de poner P, va a poner F y lo va a llamar fugacidad, porque es la tendencia a fugarse del comportamiento ideal. ¿Sí? A esa expresión o a ese factor de corrección, no es el factor de corrección, perdón, a esa propiedad, vamos a hablarlo así, a esa propiedad se la llamó fugacidad,
y que tiene en cuenta las desviaciones debido a las fuerzas de atracción y de repulsión. Algunos libros lo llaman presión efectiva o presión corregida. Tiene unidades la fugacidad de presión, pero actualmente se tiende a no usar, a no decir que la fugacidad es una presión corregida, sino que esto que dice acá, la tendencia a fugarse del comportamiento ideal. ¿A cuánto me alejo del comportamiento ideal? Fíjese entonces que acá tenemos la presión estándar, tenemos el potencial químico estándar. Y para este caso, por ejemplo, para este caso de potencial químico, para el ideal sería acá, sería la presión, pero para el real sería acá abajo, ¿sí? Y sería la fugacidad. Perdón, para el potencial químico, acá a este valor le corresponde para el ideal este valor y para el real este valor. Hay una desviación. Si queremos al revés, para esta presión, este potencial químico vendría a ser la fugacidad y este potencial químico vendría a ser para el ideal. La fugacidad es una presión y por lo tanto tiene unidades de presión, pero vuelvo a repetir, antiguamente se llamaba presión efectiva o presión corregida, actualmente tiende a no usarse ese término. Acá está cómo es el potencial químico o la variación de la energía libre de Gibbs molar parcial en función de la fugacidad. RT sobre F diferencial F, que es lo mismo que diferencial F sobre F, matemáticamente es diferencial del logaritmo de F. ¿Sí? La fugacidad, del latín fuga, escape o huida, es una medida de la energía libre de Gibbs de una sustancia a una temperatura determinada. Fue definida por Lewis en el año 1920. Acá está Lewis y Mayer en una comunicación de 1929. Dice la termodinámica de gases cuando muestra desviaciones, ¿sí? Desviaciones de la idealidad. Como la energía de Gibbs disminuye en la dirección en la que se efectúan espontáneamente los procesos, la fugacidad es una medida de la tendencia del escape, de la fuga, de la huida de una sustancia, de una fase a otra causa, a causa de la transferencia. ¿Sí? Entonces, es la fuga o el escape del gas de la idealidad para transformarse en líquido. Ahora bien, miren lo importante que es esto. Cómo el potencial químico me indica la dirección del cambio que va de mayor potencial químico a menor, ¿sí? La tendencia a escaparse, la materia, desde el mayor potencial químico al de menor potencial químico. Y para una sustancia real, el gas, el potencial químico está en función de la fugacidad. La fugacidad ahora, esto es muy importante, esto es muy importante, esto es muy importante. La fugacidad también va a ser una medida, la fugacidad antes del potencial químico, pero como el potencial químico está definido a partir de la fugacidad ahora, la fugacidad va a ser una medida de si el proceso es espontáneo o no.
¿sí? Va a tender de la espontaneidad de mayor fugacidad a menor fugacidad. Entonces, ¿qué hemos conocido ahora? Que en vez de igualdad de potenciales químicos, vamos a empezar a escribir igualdades de fugacidades cuando estén en el equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es, repito, muy importante. Antes decíamos que pasábamos de mayor potencial químico a menor potencial químico en un proceso espontáneo. ¿Hasta cuándo? Hasta la igualdad de potenciales químicos. Ahora, a partir de esta definición de Lewis y de Gibbs, ¿sí? Donde el potencial químico está en función de las fugacidades, vamos a decir que un proceso en el equilibrio, estamos hablando de los equilibrios que tienden a los equilibrios de fases, va a pasar, un proceso va a ser espontáneo de mayor fugacidad a menor fugacidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen las fugacidades. ¿Sí? Bien, nuevamente el gráfico, ¿sí? Acá ya tenemos la definición de potencial químico para un gas ideal y la definición de potencial químico para un gas real. Ahora bien, cómo relacionamos la fugacidad con la presión? ¿Cómo relacionamos la fugacidad con la presión en un gas ideal? ¿Sí? A través de lo que se llama el coeficiente de fugacidad. Entonces, el coeficiente de fugacidad me mide la desviación de la idealidad con respecto a la presión en un gas. ¿Sí? El coeficiente de fugacidad es adimensional y simplemente corrige la presión de las desviaciones del comportamiento de gas ideal o perfecto a gas real. Como F puede ser mayor a P o F puede ser menor a P o F puede ser mayor a P, phi, que es el coeficiente de fugacidad, puede ser mayor a 1 o menor a 1. Y cuando es igual a 1 es porque el gas, la fugacidad es igual a la presión y el gas se comporta como ideal. ¿Sí? Si phi es igual a 1, la fugacidad es igual a la presión y el gas real se comporta como gas ideal. Si es menor a 1, la fugacidad es menor a la presión, estamos acá, el potencial químico del gas real es menor a la del gas ideal. Fíjense acá. Si la fugacidad es mayor a 1, estamos acá. Si el coeficiente de fugacidad es mayor a 1, la fugacidad es mayor que la presión y que tenemos el potencial químico del gas real es mayor que el potencial químico del gas ideal. ¿Sí? Entonces, es muy importante, hemos definido lo que es la fugacidad para un gas real y cómo está en función de la presión. ¿Sí? Se puede demostrar, y no lo vamos a hacer, está en los libros y está en los videos, que el coeficiente de fugacidad está relacionado con el coeficiente de compresibilidad. Entonces, a repasar todo lo que vimos de cómo se calcula el coeficiente de compresibilidad para gases reales. El coeficiente de compresibilidad me indicaba la desviación del volumen de un gas real con respecto a un gas ideal. Ahora, el coeficiente de fugacidad me determina la desviación de la presión de un gas ideal con respecto a un gas real. Entonces, es una función auxiliar definida por convención que describe la razón entre la energía libre de Gibbs de una sustancia y la que tendría si se comporta como un gas ideal a la misma temperatura y presión.
Es por tanto una medida del alejamiento del comportamiento de gas ideal, como lo es Z, factor de compresibilidad. Y van a ver que se usan muchas ecuaciones que vimos en Z, cuando vimos Z. ¿Sí? Entonces, Lewis definió esto. Teníamos que cómo variaba el potencial químico de un gas ideal, era esto. Lewis lo dice para un gas real. Fíjense, compárenlo, lo único que ha cambiado, en vez de poner P, pone F. ¿Sí? ¿Y qué más define? ¿Qué más define Lewis? Que esto es importante. Que F, la fugacidad, va a tender a P cuando la presión tiende a cero, es decir, cuando el gas se comporta como ideal. O también que F sobre P, que es igual al coeficiente de fugacidad, tiende a 1 cuando P tiende a 0. Esto más esto o esto más esto es la definición matemática de la fugacidad. Esto más esto o esto más esto es la definición de la fugacidad para un gas real de acuerdo a Lewis. Y acá fíjense, es un diagrama de cómo varía la fugacidad en función de la presión. Cuando la presión tiende a cero, la fugacidad y la presión son iguales. Fíjense, cuando va aumentando la presión, se va distanciando, se va diferenciando la fugacidad, que es esta en azul, de la presión, que es esta en negro. Y acá tenemos algo muy importante, la fugacidad de saturación. ¿Qué es la fugacidad de saturación? A la presión de saturación cuando cambia de estado, de gas a líquido. Fíjense cómo cambia abruptamente la fugacidad, que es esta del gas, casi es horizontal la fugacidad del líquido. ¿Sí? Bien, ¿y esta qué es? Este es el coeficiente de fugacidad. ¿Sí? El coeficiente de fugacidad, fíjense que el coeficiente de fugacidad puede ser mayor a 1, sí, puede ser mayor a 1 en un rango estrecho de presiones, pero puede ser mayor a 1, o si no, menor a 1, acá están los coeficientes de fugacidad, y fíjense cómo abruptamente cambia dependiente, esta es el coeficiente de fugacidad de un gas, y este es el coeficiente de fugacidad de un líquido. Bien, acá tenemos de vuelta la ecuación que propone Lewis, ¿sí? Y Mayer, o Meyer, que es la variación del potencial químico en gas real en función de la fugacidad. ¿Qué hacemos ahora? Lo integramos entre el potencial químico del gas real a cualquier fugacidad y el potencial químico del gas real en estado estándar. Lo mismo que hacíamos para los gases ideales. Bueno, acá está. ¿Qué es esto? El potencial químico del gas real igual al potencial químico del gas real en estado estándar más RT logaritmo de F sobre F estándar. Es la fugacidad en estado estándar. Lo mismo que hicimos para gases ideales, estamos haciendo para gases reales. Bien. Ahora vamos a cambiar esto, porque no sabemos cómo es la fugacidad real, perdón, el potencial químico estándar de un gas real y la fugacidad estándar. Decimos, fíjense, que el potencial químico de un gas ideal en estado estándar es igual al potencial químico del gas real
más RT logaritmo de la presión en estado estándar, que nosotros sabemos que es un bar, sobre F cerito. Con esta ecuación la colocamos acá y nos va a quedar lo siguiente. ¿Sí? La fugacidad, fíjense, real es igual a la fugacidad ideal en estado estándar más RT logaritmo de la fugacidad sobre la presión estándar. Entonces, de acuerdo a eso, la fugacidad puede interpretarse, guarda con esto, vuelvo a repetir, se usaba mucho antes, puede interpretarse como una presión corregida, ¿sí? Como una presión corregida que recoge la desviación de un gas de la idealidad y por tanto puede interpretarse en términos de consideraciones moleculares, es decir, de las interacciones. Esto se ve bien, fíjense, en el capítulo 10.10 del Levin o en el capítulo 11.5 del Smith y Van Ness. La fugacidad tiene unidades de presión, pero en este parámetro están incluidos todos los factores que determinan el comportamiento no ideal de la sustancia real y que reflejan las energías libres molares o de los n moles. Por eso, no podemos, dicen los libros, que no podemos decir que una presión corregida, porque la fugacidad, aparte de corregir la presión, está considerando las correcciones también de las energías libres de Gibbs y de las interacciones moleculares. La presión es una magnitud que se mide experimentalmente con un manómetro, independientemente de la sustancia gaseosa con la que se trabaje, mientras que la fugacidad no se puede medir con un manómetro. Por eso tampoco se puede decir que es una presión corregida, porque si fuera una presión corregida, tendríamos un manómetro corregido y calcularíamos la fugacidad y mediríamos la fugacidad. No se puede medir, se debe calcular para cada gas. Antes el manómetro servía para todos los gases, la fugacidad es para cada gas cumpliendo ciertas reglas, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Veamos, ¿qué tenemos acá? El potencial químico de un gas ideal, que fue lo primero que vimos en la clase, en la primera clase, y lo que acabamos de ver del potencial químico del gas real en función del gas ideal y de la fugacidad. ¿Sí? Sigamos recordando esto del equilibrio líquido-vapor. También recordemos que la fugacidad, que el coeficiente de fugacidad es la fugacidad sobre la presión. ¿Qué hacemos ahora? Restamos el potencial químico del gas real menos el potencial químico del gas ideal, ¿sí? ¿Sí? Lo que hacemos es la diferencia, es decir, la diferencial, un valor pequeño. La diferencial de esto, o si quieren pueden hacerla, la diferencia de estos dos, este menos este, ¿sí? Y luego le sacan le ponen la derivada. ¿Qué va a quedar? RT, la derivada del logaritmo de F sobre P. Hagan esta resta, vuelvo a repetir, esto menos esto, y luego apliquen la derivada. Le queda esto. Recuerden que F sobre P es el coeficiente de fugacidad. Entonces, si recordamos qué es esto, estamos restando una propiedad real menos la misma propiedad, pero como gas ideal. Esto no es ni más ni menos que una propiedad residual. Recuerden el último tema que yo les dije que era muy importante acá, cuando vimos en termodinámica. Entonces ya estamos viendo dos temas de termodinámica: el factor de compresibilidad y propiedades residuales. Entonces,
U real menos U ideal es igual a mu residual, que es lo mismo que G sobre N residual, para que recuerden que era el potencial químico, que también se puede poner de esta manera, de todas estas maneras se puede poner. Entonces, el potencial químico residual, o lo que es lo mismo, la energía libre de Gibbs molar parcial residual, es RT logaritmo de phi. Nos quedamos con esta ecuación, ¿sí? Recordando que eso era una propiedad residual. ¿Sí? Las expresiones básicas, al no estar ni la fugacidad o lo que es lo mismo su coeficiente en términos de propiedades medibles. ¿Se acuerdan que dijimos? El potencial químico, el equilibrio de potencial químico muy lindo, pero no tenemos propiedades medibles en forma directa. Entonces, esto que está acá, o lo que es lo mismo esto, lo tenemos que llevar a propiedades medibles, que son la presión, la temperatura, el volumen, como siempre. Entonces, recordemos que el potencial químico lo podemos poner para a temperatura constante como V de P. Si lo transformamos, eh, eh, que el igual vamos a recordar cómo varía F con respecto a P, a T y fracción molar constante, que es B sobre RT, y cómo varía F con respecto a la temperatura a P constante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Matemáticamente esto sale de las ecuaciones de Maxwell. Pero bueno, volvamos a lo que teníamos recién, a esto, ¿sí? Bien, ahora este F, con R más P, es hacer la derivada y hacer logaritmo al logaritmo de F, el logaritmo de P, logaritmo, y hacemos la derivada bien. A la derivada del logaritmo de phi lo dejamos acá y al sobre P despejamos. Y ahora, y cualquier presión. Si a esto lo integramos, nos queda que el logaritmo del coeficiente de fugacidad es la integral entre 0 y P de B sobre RT menos 1 sobre P diferencial P. Teniendo en cuenta esto, fíjense, esto que está acá, lo reemplazo acá, ¿sí? Y nos va a quedar esta integral. Como ven, ya tenemos algo de el logaritmo del coeficiente de fugacidad en función de parámetros medibles B, T y P. ¿Sí? Este sería la parte de gas ideal y esto sería la parte de gas real. ¿Sí? Otra manera
de presentarlo, que van a ver en los libros, es de esta o de esta manera. Es lo mismo, ¿sí? Son lo mismo. ¿Cómo se calcula el coeficiente de fugacidad? Porque ahora, ¿qué tenemos? No podemos calcular la fugacidad directamente. Lo que tenemos que calcular es el coeficiente de fugacidad y luego a través de esta ecuación calcular la fugacidad. El coeficiente de fugacidad se calculan a través de propiedades residuales, que acá está la expresión, ¿sí? Le hemos llevado. Ahora, esto que está entre paréntesis, se puede calcular con datos experimentales PBT. Creo que hay un problema ahí en la práctica. Con datos experimentales les dan datos de B, de T y de P. Y lo van integrando a la función como se hace un integral, un cálculo de áreas, ¿sí? Y ahí calculan el coeficiente de fugacidad. Con información sobre la energía del GIP residual, existen datos de energía libre de GIP residual y también se calcula esto directamente. Reemplazando esto por las EOs, las ecuaciones de estado. Acá interviene el Z que vimos en termodinámica. Cambiando esto por las EOs o cambiando esto por las correlaciones generalizadas de los Z, variando unos pocos. Vamos a ver algunos. ¿Sí? Fíjense otra manera en los libros. Esto que está acá lo han cambiado a esto. Y es lo mismo. Y ustedes desarrollan esto, energía libre de GIF. Acá le pongo, miren, creo que no, Profe, no se escucha muy cortado y se traba mucho. ¿me están escuchando? Y ahora, Ahí sí se escucha, esperen un pero minuto. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Mejoró algo? sí, profe, ahí Sí, se escucha profe, está bien. mejor. Bueno, perdón. ¿Qué les decía de esto? Este es el logaritmo del fugaz. Les Profe, ahí se escucha dije, cortado de nuevo. lo que queremos nosotros es hallar la fugacidad. Hola, hola, todos se tienen que salir. Todos, 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 todos. Porque se me está cortando, no escuchan bien. Hola, Ahí sí, ahí va bien. bien, bien.
yo les decía, vayan diciéndome, les decía que lo que queremos calcular es la fugacidad del gas, pero no se puede calcular directamente. Lo que hay que calcular es el coeficiente de fugacidad a través de las propiedades residuales. La expresión matemática puede ser esta o puede ser esta. Hay un ejercicio, esto se puede calcular esto a través de datos PBT, ¿sí? A través de una integral de superficie, de área. O a través de información sobre energía libre de Gibbs. Acá está el ejemplo para que ustedes vean cómo se calcula a partir el coeficiente de fugacidad a partir de la energía libre de Gibbs. Nosotros nos vamos a dedicar a los dos últimos, a las ecuaciones de la EOS o a ecuaciones generalizadas. Correlaciones generalizadas son las más fáciles, ¿sí? Son las más fáciles, sí, pero las que más errores cometen. Son las más fáciles, pero las que más errores cometen. ¿Cuáles eran las correlaciones generalizadas? Las de Pitzer con Lee Kessler, o sea, las tablas de Lee Kessler, donde ustedes tenían el Z0 y el Z1. Bueno, Lee Kessler hace lo mismo y en vez de tener el Z0, van a tener el Z0 y el Z1, entraban con P reducida y T reducida. Ahora, en vez de tener Z0 y Z1, van a tener omega 0 y omega 1, ¿sí? Van a tener el phi, el coeficiente de fugacidad, en función del PR y del TR, ¿sí? Acá hay un gráfico, no lo vamos a utilizar, pero fíjense, coeficiente de fugacidad en función de la P reducida y la T reducida. Acá podría haber sido el Z en vez de P reducida y T reducida. Es lo mismo, nada más que es otro gráfico con otra escala. Y fíjense que Lee Kessler dice que el coeficiente de fugacidad es igual al phi 0 a una PR y una TR por no más. ¿Se acuerdan que era Z0 más omega Z1? Acá no, guarda con la ecuación. Es omega 0 por omega 1, perdón, phi 0 por phi 1 elevado a la omega. Phi 0 por phi 1 elevado a la omega. Este phi 0 y este phi 1, ¿dónde están? En las mismas tablas que estaban el Z0 y el Z1. ¿Sí? Cómo entran y cómo trabajan de la misma manera que trabajaban para sacar el Z0 y el Z1, con el P reducido y el T reducido. Acá hay unas gráficas, también si las quieren utilizar, del P reducido, del logaritmo del phi 0 y del logaritmo del phi 1 en función de P reducida y de T reducida. ¿Sí? Y recuerden esto, acá está la ecuación, anótenla bien y no se equivoquen. El coeficiente de fugacidad es igual al coeficiente al phi 0 por el phi 1 elevado a la omega. El phi 0 se saca igual que el phi 1 se saca de las tablas APR y TR. Bien, volvemos a esta ecuación. ¿Por qué otro método? Por el método de las ecuaciones de la EOS. ¿Cuáles son las EOS? Las ecuaciones cúbicas y el segundo coeficiente virial. ¿Sí? Entonces, si estamos trabajando a presiones moderadas, podemos utilizar lo que se llama la ecuación virial truncada con el segundo coeficiente. ¿Sí? Recordemos este phi, que esto lo podemos poner de esta manera.
Recordemos que era el phi, el z, en función del segundo coeficiente, era 1 más b, p sobre rt. Pitzer, ¿sí?, lo va a trabajar a esto matemáticamente y lo va a introducir ahí, ¿sí? El logaritmo de phi me queda b, p sobre rt. Este, vuelvo a repetir, es el segundo coeficiente virial, ¿sí? El cual es función solo de la temperatura para una sustancia polares. Sirven las mismas concentraciones Z, son válidas para no polares y para presiones moderadas. ¿Qué hace? Fíjense, las trabaja ahora. Acá teníamos recién esto. Multiplica y divide al mismo tiempo por P crítica y T crítica y queda esta expresión, ¿sí? Y pone B, P crítica sobre R, T crítica, esta parte, lo pone Pitzer como B0 más W B1, ¿sí? Y B0 lo pone en función de T reducida y B1 lo pone en función de T reducida. Lo mismo que hacíamos con Z en función de B, lo mismo, ¿sí? Pero esto es para el logaritmo de phi. P crítica y T crítica son lo mismo que habíamos visto en termodinámica, la presión crítica y temperatura crítica, de donde se sacan de tablas, y omega, el factor acéntrico, de donde se saca de tabla. Y la T reducida es la T de trabajo sobre la temperatura crítica, lo mismo que se vio con Z. Bien, ese es el con el segundo coeficiente virial. También se puede hacer con las ecuaciones cúbicas. Acá yo le doy directamente las integrales ya. Si usamos el z con la ecuación de Van der Waals, nos queda que el logaritmo de phi es esta. Si usamos el z con la ecuación del Penn-Robinson, el logaritmo de phi es esta ecuación. Son ecuaciones complicadas. Este cálculo no es directo porque yo necesito z primero, fíjense. Entonces, tengo que calcular z con Van der Waals y luego ponerlo acá. Tengo que calcular z con Penn-Robinson y luego ponerlo acá. Entonces, dice que el cálculo no es directo, previamente se debe resolver el polinomio cúbico para obtener z. Recuerden que z podía tener una raíz real, dos raíces reales o tres raíces, si era la zona del equilibrio líquido-vapor, que vamos a estar ahí. La del medio no tenía sentido. Y acá está la constante A y B para Penn-Robinson, ¿sí? Para Redlich-Kwon, fíjense, acá está el logaritmo de z, perdón, el logaritmo de phi, de acuerdo a la ecuación de Redlich-Kwon, ¿sí? Donde z está dado por esto, por la ecuación polinómica, de acuerdo a la ecuación de Redlich-Kwon, donde las formas básicas eran estas. Las constantes que están acá, para la ecuación de Redlich-Kwon, están en función de estas constantes a su vez. Bien. ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo calcular la fugacidad. Supongamos una isoterma, supongamos esta isoterma. Cómo calcular la fugacidad a lo largo de toda esta isoterma, o de esta, a lo largo de toda esta isoterma. De toda esta isoterma. Más que calcular la fugacidad, calculamos el coeficiente de fugacidad a través de todas las ecuaciones que vimos cuando vimos Z. Ahora, ¿qué hacen los libros, los autores? Se preguntan, ¿puedo calcular la fugacidad como vapor saturado? Es más,
¿Puedo calcular la fugacidad como líquido saturado? Eso es lo que vamos a tratar de responder. ¿Sí? Como la fugacidad de un vapor saturado es como si fuera la fugacidad de cualquier vapor, nada más que la presión es una presión especial, es la presión de saturación. Entonces, valen los mismos cálculos que vimos hasta recién, nada más que la temperatura y la presión van a ser la temperatura y la presión de saturación. Es que entonces la fugacidad acá va a ser con los mismos cálculos, ¿sí?, que vimos para estado gaseoso. ¿Sí? Los mismos, nada más que tienen que tener en cuenta y ojo con eso porque va a haber problemas que ustedes van a tener que ver dónde lo están calculando. Si la fugacidad la están calculando acá o si la fugacidad la están calculando acá. Es decir, que tienen que saber a qué temperatura y qué presión el gas cambia de estado. Es decir, la saturación. Eso es fundamental. Entonces, todas las ecuaciones son las ecuaciones que vimos recién, nada más que en la saturación. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Puedo calcular la fugacidad para un líquido saturado? Vamos a ver que sí. ¿Por qué? Por el simple hecho que esto está en equilibrio, esta es la zona de equilibrio. ¿Y qué hemos dicho acá? Que el potencial químico del vapor, llamémosle vapor saturado, es igual al potencial químico del líquido saturado. Como esta es una zona de equilibrio, el potencial químico del vapor saturado es igual al potencial químico del líquido y le agregamos la palabrita saturado. Es decir, que hemos desarrollado un modelo con ecuaciones matemáticas que nos sirve para calcular todas las fugacidades o los coeficientes de fugacidad de todos los gases, de todos los vapores, también la del vapor saturado y también la del líquido saturado. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo vamos a llamar? En vez de llamar fugacidad del vapor, vamos a llamar fugacidad saturada, que también corresponde a la del líquido, es decir, que la fugacidad calculada como vapor saturado también es igual a la fugacidad del líquido saturado. Por eso es lo que decíamos hace un ratito. El criterio de equilibrio, que era el de la potencial químico, pasa a ser el criterio de equilibrio, el de las fugacidades. ¿Sí? Y ahora el coeficiente de fugacidad se llama en la saturación coeficiente de fugacidad en la saturación. Se pone SAT. Bien. Entonces, si estamos acá, ¿qué vamos a poner? Logaritmo del phi SAT igual hasta 0 a la P SAT. Y todas las ecuaciones van a ser con P SAT y T SAT. ¿Sí? Ahí está. ¿Ve lo que les decía? Cambió lo único que hemos puesto SAT. Tenemos que saber la presión de saturación y la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque si lo vamos a calcular por TR y PR, por las expresiones generalizadas o por el segundo coeficiente virial, tenemos que conocer la temperatura reducida y la presión reducida. ¿Pero dónde? En la saturación. Recuerden eso. Entonces va a ser PSAT sobre P crítica, ahí vamos a tener la P reducida de saturación, y TSAT sobre T crítica vamos a tener la temperatura reducida de saturación. ¿Sí? Bien. Hemos calculado o podemos calcular el coeficiente de fugacidad acá, 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 acá y acá. ¿Podemos calcular el coeficiente de fugacidad de un líquido a una presión distinta
a la de la saturación, sí, lo podemos hacer. Acá. ¿Sí? Para una isoterma, acá. Hemos venido calculando a lo largo de esto, acá y acá hasta recién. Ahora vamos a calcularlo acá. ¿Sí? Recordemos que dg es RT logaritmo de F igual a B de P. Al integrar estos dos estados entre el líquido saturado y el líquido comprimido, integramos esto, ¿sí? Entonces tenemos la fugacidad del líquido en el estado P sobre la fugacidad del líquido, pero a la presión de saturación, es igual a 1 sobre RT entre la presión de saturación y la P de B del líquido por dP. Como el B del líquido en un líquido, el volumen de un líquido varía, si bien esto está muy expandido, el volumen de un líquido es casi incompresible, es decir, que no varía con la presión. Lo puedo sacar fuera de la integral. ¿Sí? Si lo saco fuera de la integral, me queda la integral entre P sat y P de diferencial P. ¿Qué es esto? Si le aplico el antilogaritmo a esto, me queda la exponencial. Entonces esto se eleva a la exponencial E elevado a la BL sobre P menos P sat sobre RT. ¿Sí? Si yo le saco, vuelvo a repetir, el antilogaritmo a esto, me queda E elevado a todo esto. Y esto lo paso acá, me queda la fugacidad de un líquido a una presión P es igual a la fugacidad de ese líquido a la presión de saturación, que es esto que está acá, por la exponencial del volumen del líquido de P menos P sat sobre RT. Si volvemos para atrás, ¿qué me está diciendo? Que la fugacidad acá es la fugacidad acá por este pedacito que es la exponencial. Por este pedacito que es la exponencial. Ahí está. A esto que está en función de la exponencial se le llama factor de Poynting. Entonces, fíjense, chicas y chicos, empezamos a ver cómo vamos a corregir la parte de vapor y terminamos en el líquido. ¿Por qué? Porque si bien la fugacidad se define a partir, la fugacidad es para corregir los sistemas, la presión de los sistemas ideales, ¿sí? La fugacidad se puede extender hacia a un líquido. Y entonces ya tenemos la forma de conocer la fugacidad de un gas, la fugacidad de un gas en el estado de saturación, que es igual a la fugacidad del líquido en el estado de saturación, y la fugacidad de un líquido. Vuelvo a repetir, lo que se calcula con las propiedades residuales son los coeficientes de fugacidad. No se calculan las fugacidades. Las fugacidades se calculan a través de los coeficientes de fugacidad. Una cosa para tener en cuenta es, debido a la igualdad de fugacidades del líquido vapor saturado, se calcula el coeficiente de fugacidad del vapor saturado, primero, a través de quién? De las EOS, de las correlaciones generalizadas, del segundo coeficiente virial, pero en la saturación, recuerden, en la saturación, ¿sí? Luego se busca el valor de ZI si es en una función cúbica para sacar la función, el coeficiente de fugacidad en la saturación.
Y luego se calcula el volumen molar para, a través de la ecuación de Racket, que ya la vamos a ver, para poder aplicar esto. Resumido, para sacar la fugacidad en un líquido, primero tenemos que sacar el coeficiente de fugacidad en la saturación. La presión de saturación es dato o la buscamos. El coeficiente de saturación, ¿cómo se calcula? El coeficiente de fugacidad en la saturación. Con la EOS o con las funciones generalizadas, teniendo en cuenta la presión de saturación y la temperatura de saturación para sacar las temperaturas y presiones reducidas. Si la vamos a hacer con una función cúbica, la tenemos que sacar primero el Z sub I y sacamos el Z sub I, el menor, que sea para el líquido, y luego sacamos el coeficiente de fugacidad en la saturación, luego que hemos sacado el Z sub I. Y por último, sacamos el volumen a través de la ecuación de Racket. Ahora les presento la ecuación de Racket, que es esta. El volumen del líquido se calcula como el volumen crítico por el Z crítico elevado a la 1 menos T reducida, y esto elevado a la 2 séptimos. Esta es la ecuación de Racket válida para los líquidos saturados, pero como dijimos que el volumen se mantiene casi constante, ponemos esto que hemos hallado acá en esta, el número lo calculamos aquí, lo ponemos aquí. Bien. Y por último, ¿qué vamos a ver ahora? Y vamos terminando. Mucha matemática, yo lo sé, pero no pierdan de vista que de fugacidades de cada componente en cada una de las fases. Si estábamos hablando del equilibrio líquido-vapor, vamos a decir que se alcanza el equilibrio cuando la fugacidad del componente I en la mezcla en la fase vapor es igual a la fugacidad del componente I en la mezcla en la fase líquida. Bien. La fugacidad del vapor puede considerarse como una presión parcial corregida y la fugacidad del líquido como una presión de vapor corregida. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, antes podía considerarse que la fugacidad era una presión corregida, ahora decimos que la fugacidad en una mezcla es considerarse como una presión parcial corregida. El coeficiente de fugacidad de vapor da una idea del efecto de la no idealidad del vapor sobre la fugacidad y se evalúa generalmente a partir de una ecuación de estado. Fíjense esto, el coeficiente de fugacidad de un componente, ¿sí?, en la mezcla, en el vapor, ¿sí?, o en el líquido, se calculan a partir de ecuaciones de estado, no ya a partir de correlaciones generalizadas o segundo coeficientes viriales. Cuando es en una mezcla, se usan generalmente ecuaciones de estado. ¿Cuáles ecuaciones de estado? Aquellas que me describan bien el equilibrio líquido-vapor. Eso revisen sus apuntes de cuando vimos los Z en termodinámica. El coeficiente de fugacidad del líquido da una idea del efecto de la no idealidad del vapor sobre la fugacidad del líquido. Se calcula de forma similar al vapor, pero a la temperatura del sistema y a la
presión del vapor del componente puro. Guarda con eso, ¿no? Acá están las condiciones, cómo se calcula. Bien, fíjense las ecuaciones del logaritmo del coeficiente de fugacidad. ¿De quién? Del componente I en la mezcla. Y acá aparece el volumen molar parcial, el volumen del componente I en la mezcla. Y acá que está es la energía libre de Gibbs del componente I molar parcial residual. ¿Sí? Y este es un Z, es el Z del componente I en la mezcla, es un Z entre comillas, llamémosle promedio moderado de cada uno de los componentes en la mezcla. Mire, ahora se complica, para calcular el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla, se utilizan lo que se llama la regla de mezclado y se calculan de esta manera. Fíjense, presión reducida T, y acá aparece B sub II más I sub J al cuadrado por lambda o delta IJ, donde delta IJ es el 2 por el segundo coeficiente virial cruzado, se llama este, IJ, y tiene el nombre cruzado, menos B sub II, sería B1 del componente 1, menos BJJ del componente 2. ¿Sí? Estas son todas ecuaciones que no se la tienen que estudiar de memoria, también es un recetario. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la fugacidad del componente I en la mezcla? Como el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla, a partir de esta ecuación, por la fracción molar del componente I en la mezcla por la presión total. Para sacar estos B sub II y estos B sub IJ, se usan las ecuaciones, las reglas de mezclado de Brownian, que son todas una serie de ecuaciones que, vuelvo a repetir, se las tienen al lado para calcular. Vamos a hacer uno o dos problemas, no se los vamos a tomar en los parciales. Todo esto, ¿para qué sirve? Para hacer el modelado fundamentalmente en las simulaciones de los equilibrios líquido-vapor. Todas estas ecuaciones, como son mezclados, no hay de un componente, ustedes van a sacar la fugacidad de un líquido puro, de un líquido saturado o de un vapor saturado o de un vapor, fugacidad de puro. Y algún ejercicio de mezclada de 2 o 3 componentes. ¿Sí? Acá está, fíjense, para un componente binario, acá está el logaritmo del coeficiente de fugacidad 1 y del coeficiente de fugacidad 2. De esta manera. El B11 y el B22 se calculan como ustedes sabían calcularlo en termodinámica. Y el B12, ¿sí? Acá están mezclados, acá están, fíjense. Acá está el B y J, que son estos, B12, ¿sí? B y J, B12 se calcula de esta manera, donde cada uno de estos parámetros tiene estas ecuaciones y acá hay una temperatura reducida cruzada. La temperatura reducida cruzada es la temperatura sobre la temperatura crítica cruzada. La temperatura crítica cruzada es esto que está acá, el volumen crítico. A esto también se le llama temperatura pseudocrítica, volumen pseudocrítico y presión pseudocrítica. Todas estas reglas de mezclado son para calcular el B12, ¿sí? Que está acá, ¿sí? El B12 que está en esta cuestión. Todo esto, vuelvo a repetir, no se los tienen que estudiar, pero quiero que ustedes entiendan cómo se calcula para un componente en una mezcla. Una vez que saqué el
el Φ1 y el Φ2, saco el Φ de la solución gaseosa de esta manera. Bien. Y para ir terminando, algo muy importante. ¿Cómo esto es una propiedad molar parcial? ¿Quién es la propiedad molar parcial? No es, esto es muy importante, no es el coeficiente de fugacidad sombrerito, sino el logaritmo del coeficiente de fugacidad sombrerito. Esta es la propiedad molar parcial. ¿Se acuerdan del volumen molar parcial? Bueno, esto vendría a ser como el volumen molar parcial. El volumen total, acá es el logaritmo de phi, lo asociamos, esta es la propiedad total, es la sumatoria de ¿quién? De las fracciones molares por las propiedades molares parciales. Y la ecuación de Gibbs-Duhem, muy importante porque nos permite calcular una propiedad de uno de los componentes en función de la del otro. Es esta. Entonces, la propiedad molar parcial no es esto, sino el logaritmo de phi sub i sombrerito. Bien. Y quiero terminar redondeando todo este tema. Sabíamos que este era el criterio de equilibrio. Para una sustancia ideal, reemplazamos esto por la ecuación de Dalton y reemplazamos esto por la ecuación de Raoult. Ahora, sabemos que como criterio de equilibrio para sustancias reales, podemos reemplazar esto como esto, que me está indicando que la fugacidad, miren cómo se los digo, la fugacidad del componente I en la mezcla en el estado vapor es igual, o en la mezcla vapor, es igual a la fugacidad del componente I en la mezcla líquida. Ahora bien, acabamos de ver esto. La fugacidad del componente I en la mezcla vapor es igual al coeficiente de fugacidad en la mezcla por la fracción molar en la mezcla vapor por la presión total. Ahora entonces ya hemos descubierto qué propiedad nos corrige la idealidad que teníamos antes. Ahora vamos a ver en la clase que viene qué propiedad tenemos que poner acá para corregir la parte líquida. Es un poquito más complicada. Esto es mucha matemática, yo lo entiendo, pero no pierdan de vista lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Hemos descubierto la fugacidad. Podemos calcular esta es la fugacidad de un componente en una mezcla, pero podemos calcular la fugacidad de un componente puro gaseoso, la fugacidad de un componente puro en la saturación. Podemos calcular la fugacidad del componente puro como líquido saturado y podemos calcular la fugacidad del componente líquido a una presión que no sea la de saturación. Y además, que es muy complejo matemáticamente, podemos calcular la fugacidad de un componente I en una mezcla de vapor a través de esto. Me adelanto un poquito. Así como sabemos que podemos calcular la fugacidad de un líquido, también podemos calcular la fugacidad de un líquido en una mezcla líquida con el coeficiente de fugacidad. Eso se llama el método FIFI. Entonces, ¿qué va a haber acá? Va a haber el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla vapor y acá va a haber el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla líquida. ¿Por quién? No por la presión de saturación, sino por la presión total. A ese método del equilibrio líquido-vapor se le llama método FI-FI, porque usa FI para el vapor, FI para el líquido. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando las ecuaciones cúbicas son
muy exactas, se pueden trabajar muy bien con ellas. Cuando las ecuaciones cúbicas o de estado cúbicas son muy exactas, se meten dentro del simulador y se pueden calcular. Cuando las ecuaciones cúbicas no son exactas, se usa el método phi, y le doy el nombre de ahora, gamma, que es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? El phi del líquido sería, fíjense, la misma, nada más que esto es el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla gaseosa, y este es el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla líquida, ¿sí? Se calculan de forma distinta. Pero fíjense que las ecuaciones serían muy similares y por lo tanto las presiones totales se irían y se calculan por el método que les dije, phi-phi. Bien, terminamos, chicos. Yo sé que esto es muy, perdónenme la expresión, muy quilombo, es un quilombo de ecuaciones matemáticas, pero vuelvo a repetir, cuando repasen esto, ¿qué es lo que quisimos ver? Quisimos hallar una expresión que me contemple la no idealidad de los gases, ¿sí? Entonces apareció la fugacidad. La fugacidad, entre comillas, vuelvo a repetir, es una presión corregida, pero tiene en cuenta la corrección de la presión y también la corrección de las interacciones que existen en las moléculas por la no idealidad. Entonces, es la tendencia a fugarse del gas de la idealidad y a comportarse como real. La fugacidad no se puede calcular, entonces calculamos el coeficiente de fugacidad. ¿Y qué es el coeficiente de fugacidad? La fugacidad sobre la presión. Bien, ¿cómo se calculan los coeficientes de fugacidad para un gas? A través de propiedades residuales. Y están los distintos métodos que les dije. ¿Puedo calcular el coeficiente de fugacidad y por lo tanto la fugacidad de un vapor saturado? Sí, teniendo en cuenta que estoy trabajando a la presión de saturación y a la temperatura de saturación. ¿Puedo calcular la de un líquido saturado? Sí. ¿Por qué? Porque los potenciales químicos son iguales y ahí surge la igualdad de fugacidades. Entonces, en vez de hablar del equilibrio de igualdad de potenciales químicos, hablamos de el equilibrio de la igualdad de fugacidades. Bien. ¿Puedo calcular la fugacidad de un líquido? Sí, a través de la corrección con el factor de Poynting. Y puedo calcular que era nuestra meta la fugacidad de un líquido, de un gas en una mezcla. Sí, a través del coeficiente de fugacidad del componente I en una mezcla, que es el phi y sombrerito. ¿Sí? Por I sub I por P. Punto. Hasta ahí llegamos. Los cálculos los van a ver en práctica. Vuelvo a repetir, van a hacer ejercicios de fugacidades de gases puros, de gases en la saturación y de líquidos puros. Van a hacer 1 o 2 ejercicios de la fugacidad de un componente en una mezcla, nada más porque son muy complejos. Se utilizan computadoras y algoritmos. Bien, eso es lo que tienen que tener. La semana que viene, chicos, vamos a hablar de cómo corregimos la parte líquida, ¿sí? Y ahí hicimos recién al último, que podemos corregir la parte líquida también a través de un coeficiente de fugacidad, pero lo dejamos ahí con signos de admiración para ver cuándo se utiliza. Lo vamos a ver en la última clase. ¿Estamos, sí? ¿Alguna duda? Yo les pido que revisen los videos, revisen las preguntas, vean los ejercicios de ejemplos y repito por quinta o sexta vez,
No pierdan que la meta era la corrección de la fase gaseosa a través de estas ecuaciones. Si no hay preguntas, si no hay dudas, mañana ahí Carla les mandó a decir cómo son los horarios que van a ver. Mañana van a empezar a ver algo de esto. Y el viernes, los que no tienen recuperatorio siguen viendo ejercicios de esto. Nos vemos, si Dios quiere, personalmente el viernes por si siguen teniendo alguna duda. Si no hay dudas, los dejo libres, exacto. Nos vemos el viernes, profe. Listo, hasta luego, muchísimas gracias. Chao, profe. Oh.